Hola, buenos días, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este lunes comenzando la semana y abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 29 de julio de 2019 en Cuba. Hoy comenzaré comentando la llegada de los precios topados de algunos productos al sector privado de La Habana. Por otro lado, ayer domingo los operativos policiales y las amenazas impidieron a activistas y periodistas independientes ir al entierro del cardenal cubano. Mientras tanto, se ha cerrado en Caracas el Foro de Sao Paulo, una cita donde se ha reforzado la miopía ideológica. Y para terminar, una pincelada deportiva. Cuba acumula 7 medallas en los Panamericanos de Lima. Pues bien, dicho esto, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias y estos temas en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. También recordar a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que usar proxies anónimos o servicios de VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar a comentar lo que ya les adelantaba sobre la llegada a La Habana de los precios topados, las tarifas máximas o importes máximos sobre algunas mercancías. Esta vez le ha tocado al sector privado. Ya comentaba la pasada semana que esta es una medida que se había implementado en la provincia de Pinar del Río y también en Las Tunas, especialmente dirigida a controlar los precios de las bebidas alcohólicas, pero también los refrescos, las maltas, los jugos en el sector privado, una medida que forma parte de un conjunto de decisiones que parece ser que el oficialismo cubano estará tomando en las próximas semanas a partir de la subida salarial de finales de junio pasado. Esta vez ha llegado la decisión a La Habana, regula los precios también de las maltas, las cervezas nacionales y las importadas, el agua mineral carbonatada, el agua natural, también pues los jugos néctares y zumos que vienen en cajas, en Tetra Pak, y es muy interesante porque esta medida está enfocada o va dirigida fundamentalmente a las cafeterías del sector privado o sector por cuenta propia, como lo llama el eufemismo oficial. Va encaminada a las cafeterías y también a los panaderos dulceros, estos locales donde se venden muchos preparados de repostería, sándwich, bocaditos y donde también se complementa con bebidas. Llama la atención que en el caso de La Habana no se habla en la comunicación, en el comunicado oficial en el que se ha anunciado la llegada de estos precios topados, no se habla y no se incluye a los restaurantes privados, también conocidos en Cuba como paladares. ¿Por qué no? ¿Por qué se está regulando el servicio gastronómico en cafeterías más pequeñas, en puntos de venta de dulces y panes, y no se extiende a las paladares, que son, en fin de cuentas, las que tienen un volumen mayor de venta de, por ejemplo, bebidas alcohólicas como cerveza, bebidas enlatadas y embotelladas? Bueno, esa es una gran pregunta porque en el caso de Pinar del Río, con excepción del municipio muy turístico Viñales, y en el caso de Las Tunas, sí ha incluido totalmente a los restaurantes o locales gastronómicos de mayor envergadura. Por tanto, en el caso de La Habana, quizás quieren ir de forma paulatina, han empezado por las cafeterías y los locales más pequeños, o no van a incluir a las paladares. No se sabe, la medida ya está creando bastante inconformidad porque los privados alegan que van a tener un margen de ganancia muy pequeño, que se desestimula la venta de bebidas, puesto que entre que se compra en el mercado minorista, se traslada, se refrigera, se invierte mucho tiempo y también recursos sin obtener al final una gratificación, una ganancia sobre el producto. Así que prepárense, puede ser que estemos ante un verano habanero
con poco que tomar en los espacios privados, porque todo este tema de los precios topados o los precios máximos impuestos desde arriba, como ustedes saben, la mayor parte de las veces lo que genera es escasez, desabastecimiento y que muchos productos pasen entonces a ser ofertados en el mercado informal. Ya esto los están advirtiendo los economistas y el temor es que el paquete de medidas, ese paquete de decisiones desde el punto de vista financiero y económico que se ha ido anunciando o dejando entrever en las pasadas semanas, venga fundamentalmente con este tipo de regulaciones. O sea, en vez de abrir, flexibilizar, dar más espacio al emprendimiento, venga con recortes, imposiciones y camisas de fuerza. Si esto es lo que compone el paquete de medidas económicas, pues vamos muy mal. Y con esto me voy al segundo tema, que está relacionado con el funeral del cardenal Jaime Ortega. Recuerden que el viernes pasado, justo después de grabar esta Ventana 14, recibimos en la redacción de 14 y medio la noticia de la muerte del cardenal Jaime Ortega. Esta es una noticia que llevaba semanas ya generando cierta expectativa por el mal estado de salud el cardenal, quien padeció una larga enfermedad según fuentes eclesiásticas. Murió a los 82 años, el 26 de julio casualmente, y lo que ha pasado alrededor de su despedida, estuvo 3 días su cuerpo en la Catedral de La Habana. Allí se le fueron muchos fieles y también figuras religiosas a rendirle homenaje, pero pasó algo también muy lamentable, y es que ayer domingo, cuando el cuerpo del cardenal iba a ser trasladado hacia el cementerio de Colón, recuerden que bueno, pues allí fue enterrado en una zona dedicada a los obispos. Hay una parte del cementerio, el Cristóbal Colón de La Habana, que está dedicado a los obispos que ha tenido Cuba. Y pues cuando iba a ser llevado allí, la policía política se encargó de regular quiénes iban a poder estar en ese lugar, porque rodeó la casa de activistas, periodistas independientes, laicos católicos, como el caso de Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, para impedirle ir a la misa de Requiem, que fue a las 3 de la tarde en el cementerio de Colón. En el caso, por ejemplo, de una periodista de 14 y medio, Luz Escobar, fue impedida siquiera salir de su casa por un oficial de la seguridad del Estado para cubrir como reportera las honras fúnebres al cardenal Jaime Ortega. Entonces uno se pregunta hasta dónde pueden llegar, hasta dónde pueden ir las prohibiciones, las limitaciones y las restricciones a la libertad, que en algo tan sagrado como puede ser la muerte de un cardenal, las honras fúnebres que se le hacen, pues incluso ahí las tijeras de la represión recortan los derechos de los ciudadanos. También me estoy preguntando si la Iglesia Católica Cubana en las próximas horas o en los próximos días va a hacer algún tipo de declaración pública y oficial sobre esto que ha ocurrido, si va a repudiar que mientras los católicos cubanos despedían a su cardenal, la policía política se encargaba de seleccionar quién podía ir y quién no. Y bien, con esto sigo al tercer tema, que está relacionado con el Foro de Sao Paulo. Como saben, ayer domingo se concluyó, o sea, terminó en Caracas la reunión del Foro de Sao Paulo, este encuentro que, bueno, en teoría reúne a las izquierdas latinoamericanas fundamentalmente, y que estaba en esta ocasión en su edición número 25, tuvo como locación Venezuela y se volcó prácticamente en la mayoría de las acciones que tuvo este Foro de Sao Paulo a romper lanzas, dar un espaldarazo, apoyar a Nicolás Maduro frente a cerca de 500,000 de delegados internacionales que lo arroparon durante 3 días. Resaltaron varias cosas en este Foro de Sao Paulo: la baja asistencia de mandatarios y de figuras gobernantes, por otro lado el total escoramiento que
que ha tenido este foro hacia lo que puede llamarse apoyos a figuras bastante impresentables a la manera de Nicolás Maduro y su miopía, la gran miopía de un evento que no ha sabido superar el sesgo ideológico para condenar el autoritarismo, la falta de libertades, la represión en muchos de los países que componen lo que podemos llamar el núcleo duro del Foro de Sao Paulo. En lugar de eso, pues se ha convertido en una especie de tribuna para apoyarse entre ellos, palmearse las espaldas, lavarse los historiales y presentarse ante el mundo como víctimas de una gran conspiración imperialista, etcétera, etcétera. Lo que realmente ha ocurrido, y lamentablemente, porque siempre es bueno tener estos foros de otras miradas, de diversidad ideológica, de puntos de vista diferentes, pero sin embargo lo que ha pasado aquí es que esto es un foro para apoyar populismos y para apoyar a regímenes autoritarios impresentables. Y con esto me voy rápidamente a una mirada deportiva. Cuba acumula 7 medallas en los Panamericanos de Lima. Esto a partir de que este domingo Jorge Grau alcanzó la medalla de oro en la final masculina de la pistola de aire a 10 metros. Estamos en el 7º lugar, reitero, porque ya la selección cubana acumula 3 medallas de oro, también 2 de plata y 2 de bronce. Todavía estamos muy lejos de las posiciones de otros tiempos, cuando la isla lideraba muchas veces estos marcadores. Pero bueno, faltan días, puede ser que terminemos subiendo en el medallero o bajando, nunca se sabe, pero lo cierto es que estamos viviendo unos tiempos de capa caída en el deporte nacional y nadie o muy pocos pronostican que lleguemos a estar a la cabeza de los Panamericanos como en otros momentos. Vamos a ver, crucemos los dedos, deseémosle mucha suerte a nuestros deportistas, pero también comprendamos la justa medida humana de lo que pueden hacer ahora en los tiempos que vivimos. Bien, muchas gracias y hasta mañana.